Vamos a seguir revisando este tema de los costos. Ayer habíamos hablado pues de que sobre los costos unitarios no hay ninguna normatividad. Es un tema donde hay muchas variables que pueden ser a criterio de los consultores. Habíamos revisado pues esto de que los costos directos son los metrados multiplicados por los precios unitarios. Habíamos conversado algo sobre los metrados, ¿no? Habíamos dicho pues de que esto tiene un aspecto técnico, ¿no? Relacionado con la formulación de los metrados, cómo metrar, etcétera, hay reglamentos de metrados, y una parte normativa o contractual, ¿no? Que está vinculada con los sistemas de contrataciones, si son a suma alzada o precios unitarios en el sector público, ¿no? Y vimos que había a su vez diferentes tipos de metrados, ¿no? Había pues el metrado contratado, el metrado aprobado, el metrado adicional, metrados deductivos, metrados de cierre, ¿no? Toda una temática bien interesante, ¿no? Que no está escrita, no está, digamos, en los documentos, pero existe en las gestiones, ¿no? Conversamos entonces un poco de estos temas de los metrados. Dijimos pues obviamente que si fallamos en el metrado ya todo el presupuesto estaría fallando, ¿no? Y empezamos a hablar algo sobre los precios unitarios. Decíamos pues que los componentes más conocidos son la mano de obra, los materiales y el equipo y las herramientas, ¿no? Habíamos hablado que la mano de obra tiene el costo de la hora hombre y los aportes unitarios, ¿no? Donde los aportes unitarios están en función de unas cuadrillas y de unos rendimientos, ¿no? Revisamos pues un poco esa idea de que el costo de la hora hombre depende de la zona donde se hace la obra, no es igual para Lima que para Piura que para Iquitos. También depende del monto de la obra, si la obra es de menos de 400 UIT, 1.400.000, hay un pequeño concepto del seguro de vida, ¿no? Entonces eso hace variar el costo de la hora hombre cuando hagamos nuestros costos. Y si estamos hablando ya de una obra por administración donde el mismo Estado ejecuta su obra, las entidades suelen tener otro costo de hora hombre. El aporte unitario, vimos que era un tema también complejo, sobre todo las cuadrillas, ¿no? El tema de las cuadrillas es un tema aproximado. Los rendimientos, hay unas tablas que tienen muchos años y son para unas condiciones muy particulares. Ya si estamos hablando de terreno rocoso, bajo agua, ya el tema se nos complica, habría que hacer algún tipo de indagación para hacer un buen cálculo del aporte unitario de mano de obra, ¿no? Y estábamos conversando sobre los materiales. Y habíamos dicho también que los materiales tenían dos aspectos, ¿no? El aporte unitario, o sea, la cantidad de material por unidad de partida, y el precio, ¿no? Habíamos visto algo del aporte unitario, dijimos pues que los aportes unitarios pueden estar en tablas, en libros, lo podemos calcular, hay que considerar los desperdicios, ¿no? En los aportes unitarios. En determinados casos el número de usos, ¿no? Y hay que tener muy presente para ir terminando con esta idea de los materiales cuando hagamos nuestros cálculos, ¿no? Estamos hablando entonces de los materiales. En el análisis, ¿no? En el análisis de precio unitario que estamos formulando, no debemos tener, o sea, materiales en exceso y no debemos tener materiales en defecto, es decir, debemos considerar todos los materiales necesarios para hacer esa partida, ¿no? De repente estamos haciendo pues un análisis de un concreto, por ejemplo, un concreto para la selva. En un concreto, por ejemplo, para la selva, ¿habrá piedra chancada? No sabemos que en nuestra selva no hay ese recurso, entonces no podríamos considerar piedra chancada, estaría en exceso ese análisis, estaría mal hecho.
Igualmente, pues, si estamos hablando de un concreto en Juliaca, 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos que considerar aditivos, ¿no? Porque si no, los concretos pues pueden tener ya fallas y todo lo que ustedes saben como técnicos. Bien, eso es importante porque a veces se formulan precios unitarios y omiten algún recurso y después, durante la gestión de la obra, quieren reclamar, ¿no? Dicen, me olvidé del aditivo. He considerado que falta tal cosa y ahora hay que ponerlo, ya no se puede, ya porque contractualmente no se pueden modificar ya cuando se han establecido, se han contratado precios, ¿no? El otro aspecto relacionado con los materiales, ¿no? Es de que deben ser, estamos hablando de hacer los análisis de precios unitarios, ¿no es cierto?, de los costos, ¿no? Los materiales deben existir en el mercado. Deben ser materiales que existan en el mercado, no la persona que prepara el expediente técnico. Ayer conversamos pues que los análisis de precios unitarios están íntimamente relacionados con las especificaciones técnicas. Prácticamente es la cuantificación de la especificación técnica. Entonces, tiene que haber en la especificación técnica la consideración de que son materiales que realmente existen, para que se puedan hacer los análisis de precios. En alguna obra que trabajamos hace un tiempo, había pues, ¿no?, en los planos dibujado un accesorio sanitario que era así, una cruz, ¿no? Este accesorio no hay, pero estaba dibujado ahí en los planos. Entonces, hay que tener siempre presente esto, ¿no? El otro tema relacionado también es si se trata de materiales importados, ¿no? Si se trata de materiales importados, también el que está haciendo el análisis de costos, si es que está considerando en la especificación técnica materiales importados, por ejemplo, estas obras que hace Sedapal, de 80 millones, 100 millones de soles, ¿no? Ahí utilizan pues unas válvulas y unos temas que no son nacionales, entonces habría que considerar cuando se hacen los análisis de costos, ¿no?, los precios correctos o los tiempos que pueden demandar las importaciones, es decir, en los análisis hay que tomar en cuenta pues de alguna forma eso que debe estar plasmado en el resto del expediente técnico, entonces hay que tener consideraciones sobre esto. Una vez que hemos definido qué materiales son los que se necesitan, no omitir ninguno, etcétera, estaríamos hablando del precio de los materiales. Con respecto al precio de los materiales, ¿no?, vamos a distinguir lo siguiente. Lo que a nosotros nos va a interesar es el precio del material puesto en obra, ¿no? El precio del material puesto en obra, y vemos ahí en nuestro apunte que esto responde a una sumatoria de costos. Es el precio del material en el origen, más el flete terrestre, ¿no?, más el almacenaje y manipuleo, más las mermas por transporte, más viáticos y más cualquier otro concepto o rubro que sea necesario para llegar a obtener el precio puesto en obra, ¿no? Esa es realmente la forma como calcular el precio puesto en obra. Sin embargo, en la práctica a veces no lo aplican y solamente consideran los dos primeros rubros, ¿no?, el precio del material en el origen y el flete, ¿no? Eso es lo que generalmente se considera y lo que toman cuando hacen presupuestos. Sin embargo, hay otros conceptos que no deberíamos dejar de lado. En los proyectos grandes, esta metodología de calcular el precio puesto en obra se va a aplicar. Bien, yo estoy haciendo los costos unitarios. Ayer hablábamos que, por ejemplo, ¿no?, yo tengo mi software, tengo mi S10 o cualquier otro paquete, llega fin de mes, en mi empresa, en mi entidad pública, hay que actualizar, a alguien le encarga, dice, hay que actualizar los precios para hacer presupuesto. Entonces, uno, por ejemplo, puede agarrar la revista de Capeco, puede agarrar la revista Costo, puedes cotizar por teléfono,
de alguna forma y podrías tener los precios nuevos. Pero ese es el precio, digamos, donde se ha cotizado, ¿no? Es el precio que, por ejemplo, publica Capeco, dice que son los precios, pues, que ha cotizado acá en Lima, en Rosselló, por ejemplo, el mármol y así una serie de productos, ustedes lo saben. Pero hay que tener en cuenta, pues, que no siempre estoy hablando de Lima, de repente estoy hablando de Trujillo, de Iquitos o de Tacna. Bien, el tema del precio del material en el origen. Hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Primero, se debe obtener cotizaciones. Ya creo que sería hasta redundante decir por escrito. Es decir, yo si estoy haciendo costos unitarios, debo tener un papel donde aparezca ese precio. Para que en determinada circunstancia, si alguien cuestiona mis precios, e inclusive me pueden imputar que está sobrevaluado mis costos unitarios, y eso es un delito penal, ¿no? Eso entonces yo podría defenderme en algún proceso por teniendo las cotizaciones por escrito. Correcto. 2. Estas cotizaciones deben ser siempre con fabricantes, con proveedores importantes, con distribuidores importantes, ¿no? También yo podría tener de algunas revistas tal vez, ¿no? Como revista Capeco, las revistas técnicas, donde pueda haber información, ¿no? Y cualquier otro tipo de información, pero que sea una información válida, por ejemplo, lo que publica Capeco. Si viene alguien a cuestionar, oiga, ¿usted por qué le puso acá el cemento 20 soles? Señor, mire, acá está en la revista de Capeco, acá está su catálogo de precios, ahí está 20 soles. O sea, yo no lo he inventado, es de la Cámara Peruana de la Construcción, por ahí podré descargarme ante cualquier responsabilidad, ¿no? Esto siempre es importante. Por ejemplo, un proveedor, Rosselló, que es un proveedor grande de todo lo que es mármoles, ¿no? Y otro tipo de recursos que ellos manejan. Distribuidores importantes, ¿no? Por ejemplo, Sodimac, Ace, ellos venden una serie de productos. No es muy recomendable que te des a Parinacochas ahí a cotizar, eso ni a la vuelta de mi casa hay una ferretería, ¿no? Eso no sería muy recomendable, ¿eh? Me imagino que muchos lo harán, pero no es recomendable. 3. Entonces, si estoy en Trujillo, cotizaré cemento, pues en Cemento Pacasmayo. Si estoy por Arequipa, cotizaré el cemento con Cemento Yura, y así más o menos las ideas, ¿no? Las cotizaciones deben ser con precios a fin de mes, ¿no? Siempre los costos unitarios, ya ustedes lo saben, se hacen al 31 o al 30, siempre se hacen a fin de mes. Si yo hoy día, 24 de junio, le pido una cotización a Rosselló, y Rosselló me da una cotización que dice precios 24 de junio, a mí no me va a servir. De repente para una obra privada, pero para una obra pública, para hacer costos unitarios, no me va a servir. Yo tendría que preguntarle al de Rosselló, esto que me estás dando hoy día, 24 de junio, ¿eran tus precios al 31 de mayo? Entonces me dirá sí o no. De repente dice, no, el 15 de junio han subido, esta es nuestra última lista de precios. Si te dice eso, entonces deberías decirle, señor Rosselló, muchas gracias, deme la lista anterior, al 31 de mayo. ¿No? Los costos unitarios entonces se hacen siempre con precios a cierre de fin de mes, ¿no? Alguien podría levantar su mano, pero mejor no lo levantes. Yo te voy a decir por qué. Porque en base a los precios, ¿no es cierto? En base a los precios unitarios vamos a determinar pues finalmente el costo del presupuesto de la obra. Y este presupuesto de la obra va a estar a un mes dado, va a estar al mismo mes que de los precios, ¿no? Si mis precios están al 31 de mayo, mi presupuesto va a ser al 31 de mayo, evidente. Pero ¿por qué esto es importante? Porque generalmente estos presupuestos se reajustan
utilizando las fórmulas polinómicas, ¿no? Conocerán seguramente, ¿no es cierto? Las ideas de las fórmulas polinómicas para el reajuste de las obras públicas. Y las fórmulas polinómicas, o este tema de los reajustes, ¿no? La variación de precios, para hacer estos cálculos de reajustes, la variación de precios la publican los señores del INEI. Y el INEI, ¿no? Esas variaciones de precios siempre las determina el INEI a fin de mes. El INEI, igual como ustedes van a cotizar en algún momento, el INEI todos los meses, durante toda su vida, el INEI, entre el 1 y el 8 de cada mes, envía miles de cartas a todos los proveedores importantes del Perú, Y de las miles de cartas que envía, solamente recibe cientos de cartas de respuesta, donde le envían precios de todo nuestro país. El INEI los procesa y eso hace que publique los índices para variaciones de precios. Entonces, si mi presupuesto está hecho, digamos, con precios al 24 de junio, yo hoy día hice mis costos unitarios al 24 de junio, ¿no? Y el 26 de junio suben los precios, el cemento, el ladrillo, el fierro, el 26 de junio, y yo hice mis costos al 24, mis costos ya están mal. Porque cuando el INEI recoja precios, él va a recoger al 31, siempre a fin de mes, cuando ya han ocurrido todas las variaciones en el periodo, todas las variaciones. Entonces, el INEI va a sacar una variación de precios que no se corresponde con mis costos. Por lo tanto, los reajustes que yo voy a obtener van a estar distorsionados. Por esa razón es de que se tiene que compatibilizar los costos unitarios con la forma como trabaja el Instituto de Estadística, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos que preocuparnos de la cotización que nos da Rosselló, ¿no? Nos va a decir entonces, sí, ingeniero, estos precios son al 31 de mayo, esta lista de precios. 4, ¿no? Las cotizaciones se consideran sin descuentos, ¿no? O sea, los precios que vamos a tomar, porque a veces en las cotizaciones que ellos nos dan, ahí dice con descuento, ¿no? Por volumen, por cantidad. Eso no vamos a tomar en cuenta, ¿no? 5. Si lo que estamos haciendo son precios unitarios para una obra por contrata, tomaremos los costos unitarios sin IGB, o los precios de los materiales, ¿no? Y si estamos haciendo, ¿no?, los precios unitarios para una obra por administración directa, es decir, la misma entidad va a ejecutar su obra, consideraremos los precios de los materiales, ¿no?, con IGB. Entonces, cuando yo haga mi costo unitario, dependiendo si estoy haciendo para él cualquiera de esos tipos de obra, ¿no?, trabajaré con IGB o sin el IGB. Eso no se vayan a olvidar, eso es bastante delicado. Bien, tenemos entonces estas ideas con respecto al precio del material puesto en obra, ¿no? Si estoy entonces en Tacna, cotizaré pues que el cemento ahí hay una, puede ser de Puno, podría ser el de Arequipa, etcétera, ¿no? Tengo que hacer estos trabajos de investigación, ¿no? Hay que ir al lugar y averiguar. Nosotros hemos hecho hace un tiempito unos costos unitarios, nos contrató una entidad pública en el norte, un proyecto especial, solamente para hacer un estudio de costos unitarios, nada más, no les interesaba el resto del presupuesto, solamente querían que les hagamos los costos unitarios de su presupuesto, los metrados, eso lo estarían haciendo otras personas, ¿no? Entonces viajamos allá a Piura, la obra es en Sullana, y ahí hicimos todo nuestro trabajo allá. Allá cotizamos qué cosa había en Piura, qué cosa no había en Piura, qué cosa podíamos llevar de Lima, entonces hicimos todos esos trabajitos, ¿no? Bien, cotizamos entonces esto, ¿no? Y después vamos a considerar el flete.
Generalmente se está hablando del flete terrestre, ¿no? ¿Qué sucede con el tema del flete? Como nosotros sabemos, el flete es un sobrecosto, tal vez podríamos llamarlo así, es un sobrecosto por el transporte hasta la obra, ¿no? ¿Y cómo podría yo obtener o de saber ese sobrecosto para considerarlo en mis precios, en mis costos, ¿no? Puede considerarse de dos maneras. Incluirlo en cada material, que es la recomendación que nosotros hacemos, incluirlo en cada material, como hemos visto en la fórmula, ¿no? Tenemos el precio del material en el origen, a eso le vamos a sumar su flete, ¿no? Y hay otros que lo consideran de otra forma, incluirlo como un recurso en el análisis de precio unitario, ¿no? Como les decía, no hay una norma para este tema de los costos unitarios, entonces algunos trabajan de una forma y otras de otro. Yo no podría decir esto está mal, ¿no? No podría decirlo. ¿A qué me refiero? ¿No? Vamos a llamarle a ver a este el A y a este el B. Algunos cuando hacen sus análisis de precios unitarios, digamos, ¿no? En el caso A, donde están los materiales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el cemento, tenemos la arena, ¿no? El cemento es en bolsas, la arena es en metro cúbico, vamos a suponer que son 8 bolsas, acá es 1 metro cúbico, y acá está el precio, ¿no? Ahí está el precio del material. Entonces, aquí, en este precio, está, ¿no? El precio más el flete. Está el precio más el flete, ¿no? Ahí está considerado el flete. Ese cemento no está a 20 soles, sino está a 21 soles. Un sol de flete por bolsa. Nosotros en nuestra oficina trabajamos de esa manera, ¿no? Otros también trabajan de esa manera. Pero algunos lo hacen de otra forma, ¿no? Acá tienen los materiales. Acá está el cemento por bolsa, 8. Arena por metro cúbico, 1. Acá está el precio unitario y acá ponen el precio de la bolsa, el precio de la arena. Y como un recurso aparece el flete, ¿no? En kilos, ¿no? Y acá pues ponen, ¿no? 1 kilo o tantos kilos y acá pues le sale el flete. Es decir, lo consideran como un recurso. También hay presupuestos de esa forma, ¿no? Entonces, de esa manera podrían presentarse, ¿eh? Vamos a encontrar análisis de costos de las dos formas entonces, ¿no? Algunos consideran el flete ahí, ¿no? Y otros diferente. Correcto. Veamos nosotros cuál podría ser la explicación para esto. El flete lo podemos determinar, ¿no? De dos maneras básicas. Uno, lo cotizamos. Lo cotizamos con transportistas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo un expediente técnico, esta obra es por Ollón, ¿no es cierto?, la Sierra de Lima, entonces hay que llevar los materiales desde Lima hasta Ollón. Vamos a suponer que es el fierro corrugado, se va a hacer allá una obra pública del gobierno regional de Lima, hay que llevar todo el fierro hasta Ollón. ¿Correcto? Una idea, yo soy Miguel, estoy haciendo esos costos unitarios. Oye, ¿cuánto costará llevar el fierro hasta Ollón? Me acerco a donde un transportista, ¿no? Veo en la guía telefónica, pues hay cualquier cantidad. Pues voy ahí, lo busco, señor. ¿Cuánto cobran ustedes por ir hasta Ollón? ¿No? Entonces me van a decir, mire, yo cobro pues 5.000 soles la tonelada.
8.000 soles la tonelada. Nuevamente insisto, estas cotizaciones hay que obtenerlas por escrito, ¿no? Si vas a trabajar con las cotizaciones, por escrito. Entonces le presentaré una carta a ese transportista, ¿no? Y le dejaré a 5 a 10 a transportistas, lo que yo pueda darme mi tiempo, para que recoger sus cotizaciones. Entonces, voy a obtener cotizaciones en peso. Y alguien me va a decir, por ejemplo, 5.000 soles la tonelada. Entonces yo agarro y digo, ajá, 5.000 soles, ¿no? La tonelada son 1.000 kilos, este señor me está cobrando a 5 soles el kilo, ¿cierto? 5 soles el kilo. Entonces, en mi análisis de costos, pongo acá, ¿no es cierto? Kilo, 5 soles, pues le clavo por ahí, ¿no es cierto? ¿No? De esa manera es que yo entiendo que, ¿por qué es que trabajan estos análisis de costos de esta manera? Con el flete afuera, porque no ha podido cotizar por material. Al no poder cotizar por material, lo considera fuera como un recurso, usando unas cotizaciones. Eso es algo razonable. Recuerda simplemente que acá tienes una problemática más. Tú vas donde las cotizaciones de los transportistas, ¿no? Y tienes una cotización 1, una cotización 2, una cotización N. Uno te cobra 5.000 y otro te cobra 10.000. ¿Qué cotización usarás? ¿La más barata o la más cara? Nunca lo sabremos porque el contratista teóricamente se irá a la más barata, pero quién sabe, de repente hay más barata. Podríamos usar una cotización promedio, ¿no? Tomaríamos el promedio de todas las cotizaciones. Pero que Dios te coja, ¿no? Confesado, ¿no? Porque tú de repente le has cotizado a 20 y en Lima hay 80 transportistas. Si hubieras tenido 80 muestras, hubieras tenido otro promedio. Como tú solo has tenido 10 muestras, tienes un promedio. Entonces, este método se puede usar, ¿eh? Yo no digo que no se puede usar, solo que al tener aquí, ¿no? Unas muestras que de repente no es todo el universo, entonces podrías estar hablando de una incertidumbre. ¿De verdad será ese el promedio? Bueno, podría ser. Lo puedes usar. Hay otro método. Es un método analítico, el método del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este método es del año 91, ¿no? En el año 90, el Ministerio de Transportes publicaba, desde que yo terminé la universidad en el año 80, publicaba el Ministerio de Transportes, ¿no? En el peruano, todos los meses, el flete a nivel nacional, o sea, era un dato que nos daba el Ministerio de Transportes, ¿no? No necesitábamos hacer muchas especulaciones. Pero cuando en el año 90 entra el presidente Fujimori, con la política del libre mercado, en el año 91, en junio, una cosa así, Fujimori, ¿no? Disolvió, porque él era experto en eso, disolvió la tarifa de carga, ¿no? Y lo anuló, porque dijo, el Estado no puede fijar fletes, que sea la oferta y la demanda, y simplemente lo dejó de lado eso. Pero esta metodología sigue aplicándose, es totalmente válida, ¿no? En los proyectos grandes se sigue utilizando porque es un tema bastante entendible y técnicamente válido. Lo tienen ustedes en sus apuntes. Lo voy a hacer aquí en nuestra pizarra. Hay un ejemplo también en nuestra separata, pero lo voy a hacer acá en la pizarra para verlo, cómo funciona este método del flete terrestre. Es un poquito engorroso, es un poquito a veces más complicado que el otro, por eso muchos simplemente cotizan y así obtienen el peso por kilo. 5 soles le salió, en menos que canta un gallo. En este otro método vamos a llegar también a saber cuánto cuesta el flete por kilo, pero vamos a tener pues otro trabajo más grande. Bien, hagamos este ejemplo. Acá está Chimbote, acá está Lima, aquí está La Oroya,
y acá está la obra, ¿no? Vamos a suponer que es así. Nos ha contratado, pues, ¿no?, el gobierno regional de Junín, por ejemplo. Estamos haciendo un expediente, vamos a hacer los costos unitarios. Es una obra pública que van a hacer por ahí, ¿no? Una mini central, unos canales, lo que fuera. Y se necesita llevar fierro. Entonces, primero dato, vamos a llevar fierro corrugado desde Chimbote. Yo podría ver también hacerlo de Pisco, ¿no? Igual podríamos hacer nuestro ejemplo. Bien, para poder desarrollar entonces este cálculo haremos una pequeña tabla. Este es un ejemplo, ¿no? Obviamente cuando uno ya está haciendo esto, toma en consideración, lo hace ya más fino, ¿no? Bien, prepararemos una tabla y acá tendremos los tramos que vamos a recorrer. Aquí el tipo de superficie de rodadura, aquí la altura sobre el nivel del mar, la distancia real, el factor de conversión y la distancia virtual, ¿no? Ahí está en nuestro apunte, ¿no? Entonces tenemos el tramo, el tipo de superficie de rodadura, la altura sobre el nivel del mar, la distancia real, el factor de conversión y la distancia virtual. Bien, así como voy a hacer esto para el fierro, desde Chimbote, de repente yo voy a llevar asfaltos desde Conchán. Entonces habría otra tabla para los asfaltos desde Conchán, ¿no? De repente voy a llevar el cemento desde Lima. Habría otra tabla, ¿no?, desde Lima. Voy a llevar, por ejemplo, no sé, tuberías, ¿no? Tuberías desde Huancayo, ¿no? Entonces habría otra tabla para tuberías desde Huancayo. Es decir, si voy a hacer esto, voy a movilizar 20 materiales, tendré que hacer 20 tablas, ¿no? ¿Correcto? Si voy a hacer 20 materiales, te haré 20 de estas tablitas. Bien. Nuestro primer tramo, el tramo Chimbote-Lima, después va a ser el tramo Lima-La Oroya y después el tramo La Oroya-La Obra. Repito, este es un ejemplo. Ya en el ejercicio práctico, yo por ejemplo el tramo Lima-La Oroya lo voy a poder partir hasta en 2 subtramos, ¿no? Dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, o hasta en 3 subtramos. Eso no es ninguna complicación, ¿no? Y desde La Oroya hasta La Obra también, ¿no?, si fuera necesario. Tipo de superficie de rodadura. Sabemos pues que desde Chimbote hasta Lima es asfalto, de Lima hasta La Oroya es asfalto, y vamos a imaginarnos que de La Oroya hasta La Obra es un afirmado, ¿no? Podría ser una trocha, digamos es un afirmado. De Chimbote hasta Lima estamos hablando de la costa, o sea, ¿no?, pocos metros sobre el nivel del mar. De Lima hasta La Oroya, sabemos pues que estamos subiendo desde 150 metros hasta La Oroya, que está pues como a 4.000 metros. Pongámonos así 3.000 metros, ¿no?, en promedio, ¿no? Ya cuando veamos nuestra tabla, vemos que hay un quiebre en 2.500. Yo podría hacer un quiebre a 2.500 y después otro subtramo de 2.500 hasta 4.000, ¿no? Pero en nuestro ejemplo sigamos así. Y sigue subiendo desde La Oroya hasta La Obra, y vamos a poner que está a 3.500 La Obra, ¿no? Es una obra pues digna de un cóndor, ¿no? Bien. La distancia real de Chimbote a Lima, ¿cuánto es? Ustedes que han viajado bastantes veces a Chimbote. 400 kilómetros, 600, 400 le vamos a hacer. En condiciones reales vamos a obtener la información más exacta posible. De Lima hasta La Oroya vamos a ponernos pues 100, ¿no? Y vamos a suponer que de La Oroya hasta La Obra hay 50, ¿no? Recuerda, pues esto yo lo determino en campo, ¿no? Como yo estoy haciendo estos estudios, eventualmente pues yo viajo a la zona o envío a alguien hasta la zona, ¿no?, que me pueda traer esa información. Los factores de conversión.
Están ahí en nuestro libro, ¿no? En la página 19.